como aquí en 3 de 5 estamos siempre empeñados en que usted tenga información práctica que pueda poner de inmediato en su vida diaria y que le pueda servir, pues yo tengo esta mañana el placer nuevamente de tener como invitado al doctor Jorge Carlos Ruiz Sabido. Él es especialista en ortopedia y traumatología y ejerce práctica privada en Hospital Ángeles y Hospital Florence. Y en esta mañana vamos a hablar de algo tan común que le sucede a usted, que me sucede a mí, que le sucede a todo el mundo y que a veces no sabemos ni por qué, pero estoy segura que todo lo padecemos. Son los dolores más comunes en nuestra espalda. Así que, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en 3 de 5. Es un placer para mí. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Ya extrañaba yo 3 de 5. Gracias por invitarme de nuevo. Ya extrañabas estar aquí, ¿verdad? Sí, claro, para dar información a la gente. Ay, qué lindo. También nosotros te extrañábamos. Pues vamos a hablar de los dolores más comunes de espalda. Aquí tú eres el experto. Esto también se llama lumbalgia, ¿no? El tema podría ser así. El término médico es lumbalgia. Eso quiere decir dolor de espalda. Okay. Entonces, hablamos de lumbalgia cuando tenemos dolor en esa región. Traemos a un paciente aquí estrella, ¿ve, Javier? Para que mostremos exactamente qué es la región lumbar y sepamos de qué estamos hablando. Es mejor usar a él que usar unas gráficas, ¿no? Está Definitivamente más es un paciente. No le duele, pero la región lumbar es realmente la zona que está entre el tórax y la cadera. Esa es la región lumbar exactamente. Tú tócale, aquí. Pero el dolor lumbar viene desde el tórax y se puede extender hasta medio muslo. Entonces, cuando el paciente tiene dolor en cualquiera de estas zonas, cuando los médicos entendemos que tiene una lumbalgia o dolor de espalda baja. Gracias, paciente. Perfecto. ¿Por qué es importante hablar de este tema, doctor? Los dolores de espalda. O sea, obviamente entendemos que todo el mundo los padece, ¿no? Pero qué interesante es este tema. Bueno, es sumamente importante hablar de este tema y educar a la gente de este tema porque por estadísticas prácticamente mundiales sabemos que 8 de cada 10 personas en algún momento de su vida van a tener un cuadro de dolor lumbar o lumbalgia. Y entonces, pues imagínate cuánta gente padece si lo multiplicas, cuánta gente padece dolor lumbar. Por supuesto. No es de extrañarse que una excesiva cantidad de recursos se tengan que dirigir a la atención del dolor de espalda. Entonces, por eso es importante que la gente sepa. Y por supuesto, no todos los casos de dolor lumbar son iguales. No. Claudia ya está aprendiendo de medicina. Así es. El dolor lumbar lo podemos clasificar según, por ejemplo, el tiempo. Si tiene menos de 2 semanas, decimos que es agudo. Si tiene más de 2 semanas o más de 3 meses en especial, decimos que es crónico. Okay. O también de acuerdo a por qué se deba. En muchas ocasiones, aunque estudiemos y hagamos casos, no vamos a saber a qué se debe el dolor. Un poquito retomando con lo que decía Javier, las emociones tienen mucho que ver con el dolor, ¿no? Entonces, no siempre el dolor lo podemos atribuir a algo físico. Muy bien. Y bueno, ya hablamos específicamente qué parte es, pero para nosotros, los que no somos médicos, es toda la espalda, o sea, desde los hombros hasta aquí, casi llegando a las pompas, para nosotros es la espalda. Entonces, cuando nos da un dolorcito por acá, un dolorcito para allá, eso ya no se considera un dolor de espalda. Eso ya... Sí es un dolor de espalda, pero no es una lumbalgia, porque estábamos hablando de la región lumbar. Exactamente. Aunque pueden ser combinados. Los cuadros es muy común que se hagan mixtos, que se combinen, ¿no? Eso quería como tener más claro. Ok. Y por supuesto también el tiempo de evolución y origen determinan, por ejemplo, el tipo de atención necesaria, ¿no? en cada dolor, en este aspecto del dolor lumbar. Eso es una pregunta bien interesante porque sabemos en medicina que cuando el paciente tiene menos de 2 semanas de evolución y es un cuadro inicial, original, lo más común es que ese cuadro va a resolverse y desaparecer sin hacerle nada. Perfecto, solito. Claro, obviamente se vale manejar el dolor, ¿no? Con los medicamentos que tenemos normalmente en casa, acetaminofén, ibuprofeno, esas cosas que todos tenemos, una pomada, pero sabemos que va a desaparecer, no hay que hacerle más nada. Salvo ciertas ocasiones, ¿no? Y también depende un poco del origen. En la consulta lo que hacemos normalmente es una serie de preguntas en la cual podemos determinar si hay gravedad o hay una causa bien específica que esté provocando el dolor y le damos atención. Pero si no es así, entonces lo definimos como de etiología inespecífica. O sea, no sabemos qué está pasando. Pero si tiene menos de 2 semanas no nos preocupa. Se lo explicamos a nuestro paciente y le damos manejo de dolor. Y, por ejemplo, ¿cómo puedo yo saber en qué momento tengo que ser valorada por un médico? O, ¿sabes qué? A mi hija le duele la espalda, a mi vecina le duele la espalda. ¿En qué momento uno dice, no, ¿sabes qué? Ya tendrías que atenderte con un médico? Sí, eso está súper bien.
Hay ciertos casos, por ejemplo, todos los adultos mayores que tienen dolor de espalda, sobre todo si es un cuadro nuevo, siempre se deben de valorar. Los niños y adolescentes siempre se deben de valorar. ¿Por qué? Porque hay situaciones que pueden desencadenar gravedad. Si hay un accidente previo, si hay una enfermedad reumática o alguna enfermedad oncológica previa, también se deben de valorar. Tuviste un choquecito así como medio extraño, que de repente, ay, me duele la espalda. O una caída en sentón. Ajá, ándale, típico en el baño, ¿no? Pero si eres un paciente que tiene cuadros dolorosos de lumbalgia repetitivos, crónicos, y tienen menos de 2 semanas y ya conoces tu tratamiento, probablemente no hay que ir cada vez con el médico. El médico va a educar y va a decir cuándo debemos de acudir, cuándo debemos dar tratamiento, y el paciente aprende a autotratarse. Por supuesto. Y también algo bien interesante, por ejemplo, el tiempo de evolución al cuadro del dolor que estás presentando. O sea, yo voy con el médico ya me diagnostica o aquí como, o sea, tengo que permitir antes que me duela cierto tiempo, que es lo que se ha estado viniendo, o lo que me decías ahorita, tengo que permitir que me duela cierto tiempito definitivamente ya yo me puedo automedicar. 2 cosas. La gravedad nos va a determinar. Si el dolor es intenso, si me está limitando mi función, si me está incapacitando, evidentemente hay que valorarse o hay que tratarse. Okay, perfecto. Esto del tiempo es bien importante para nosotros los médicos, porque cuando un paciente no ha cumplido un determinado tiempo o no son cuadros repetitivos, evitamos sobreestudiar, evitamos estudiar de más. ¿Por qué? Porque se va a resolver de todas formas. No tiene caso hacerle gastar al paciente o invertir tanto recurso en ese asunto, ¿no? Porque sabemos que se va a resolver y que no va a dejar ninguna secuela. Por supuesto. No, pues qué interesante. Y obviamente esto no es como que, ay, a mí no me duele la espalda, bueno, pero también voy a ir con el médico por si acaso un día me duele la espalda, ¿no? Es como que, no, o sea, permitir que el dolor aparezca y en cuanto aparece, pues yo ya irme atendiendo. Ver primero lo que ya dijiste. A ver, lo tengo desde hace una semanita, lo tengo desde hace 2 semanas, veo ya pasaron 2 semanas, no sabes que ya necesito como atención. Creo que esto no se va a desaparecer, necesito atención médica, ¿no? Claro, si es muy intenso, hay que valorarse. Si no desaparece con los analgésicos que tenemos en casa normalmente, hay que valorarse. La idea acá es determinar si el paciente requiere estudiarse, si no requiere estudiarse, y autoeducarse, aprender, que esa es la idea de esto, ¿no? Que aprendamos cuándo debemos ir al médico. Perfecto. Y cuándo ponerle más atención a un asunto. Perfecto, pues muchísimas gracias. Como usted ya vio, estos son términos muy fáciles de comprender, así que usted ya sabe, si tiene un dolor de espalda por ahí que le está molestando desde hace más de 2 semanas, hay que ir a atenderse. Y usted ya miró la información de nuestro médico especialista, así que sin más ni más, yo te agradezco muchísimo, Jorge Carlos. Como siempre es un placer para 3 de 5 y para mí especialmente tenerte enriqueciendo nuestro contenido aquí en el foro. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Buenos días. Nos vamos a un corte comercial.